Vuelvo a YouTube y lo hago de la mejor manera posible. Lo sé, no paramos de caer, pero también sabes de sobra que en estos momentos de completa incertidumbre, de miedo, es cuando más dinero se puede hacer en el largo plazo. Tenemos al S&P 500 cayendo más de un 8% desde máximos históricos. De hecho, son 5 semanas en rojo, algo que no veíamos incluso ni durante el COVID. Tenemos que el Nasdaq ha entrado incluso en terreno negativo, en terreno de corrección de más de un 10%. Bitcoin y Ethereum se mantienen estables, claro, después de haber caído más de un 40%, que lo diría. Y lo que tenemos ahora son ETFs que incluso muestran salidas a pesar de la consolidación. No están ni siquiera los institucionales. Sin embargo, hay activos, tokens, que se están comportando muy bien. Vamos a verlos. Estamos en un entorno de completo risk off y no hace falta más que echar un ojo a la panorámica que tenemos aquí delante. Fijaros cómo el S&P 500 la semana pasada se dejó un 2,5%, el Nasdaq un 4%. Sin embargo, las empresas de pequeña capitalización, esas empresas de crecimiento que son mucho más sensibles a los tipos de interés, solamente un 1%. Dow Jones incluso por debajo de ese 1% y el S&P Equal Weight, es decir, equiponderado, donde no hay mayores ponderaciones según market cap, lo tenemos en un menos 1,27. Aquí lo que podemos lo que podemos entender de ese rendimiento es justamente cómo las grandes tecnológicas, como las 7 magníficas, están lastrando los índices. Y ahora de hecho lo veremos porque ya se dejan durante este inicio de año un menos 15%. Sin esta fortaleza, ya lo comenté hace unas semanas, no vamos a poder ver una recuperación en los índices. Se tiene que disipar toda la tensión que hay en lo que es Oriente Medio y lógicamente las tensiones que vuelven a salir o incertidumbre que vuelve a rondar la cabeza de los inversores respecto a la IA. Fijaros que ya este último mes el S&P 500 se deja un 8%, el Nasdaq, como he dicho antes, un 10% y entra en terreno correctivo, y el Russell sí que se ha visto más acusado, pero era el índice que mejor se había comportado dentro de los índices americanos en este inicio de año. Tenemos después que los únicos que se salvan durante este año han sido los asiáticos, el Nikkei 225, Kospi y el Hang Seng, que veremos ahora. Por el lado contrario, ¿qué tenemos? Pues bueno, las commodities, lo que está performando excelentemente bien, lógicamente por estas tensiones y esta guerra entre Irán y Estados Unidos o en el Golfo Pérsico, lo que tenemos es que ha subido durante este inicio de año un casi 90%, dejando al resto de materias primas completamente atrasadas. En el caso del oro, que había tenido un inicio de año brutal, sumando más de un 20%, tenemos que ahora solamente está a un 4% arriba desde ese inicio de año. Y la plata, sin embargo, ya ha entrado en terreno negativo, dejándose un 3,39. Tenemos que el entorno es completamente de risk off. Aquí podemos ver justamente esa comparativa desde inicio de año, donde el Kospi, este índice coreano, tenemos que ha subido un 13,9% a pesar de las últimas liquidaciones que hemos visto. Y por el contrario, como he dicho antes, lo que tenemos es que el resto de activos están prácticamente todos en negativo. Fijaros, como comentaba, las 7 magníficas que eran, o fueron, mejor dicho, el principal driver del S&P 500 y el Nasdaq durante 2025, ahora tenemos que están arrastrándolo, dejándose ya más de un 15%. Vamos a ir ahora con los activos digitales, que hay bastante que comentar. Como no puede ser de otra manera, en este momento de incertidumbre, y bueno, prácticamente desde el inicio del anterior bull market en 2024 hasta el día de hoy, la dominancia de Bitcoin no ha caído. Es bien por este momento completamente incierto y sobre todo también por la falta de proyectos, bajo mi punto de vista, en los cuales se puede invertir con la convicción que se tiene en Bitcoin. Lógicamente no con el 100% de convicción, pero sí una convicción alta que a día de hoy, por desgracia o por suerte, depende cómo se mire, hay pocos proyectos. Lo que sería el open interest en Bitcoin está en 47 billions. Hay que recordar que estuvo en 95 en el pico de 2025, en octubre, ha caído ya más de un 50%, y las liquidaciones que hemos tenido en las últimas 24 horas son de 247. En largo han sido 159 millones, que no sé cómo la gente sigue estando largo en momentos como estos, pero bueno, y menos y 87 millones de posiciones cortas liquidadas. Tenemos que el promedio, las últimas 24 horas, ha caído un 2,39. En este caso ha sido sobre todo por las últimas noticias en cuanto a la computación cuántica y al miedo de que se puedan romper diferentes carteras como la de Satoshi en cuanto a Bitcoin se refiere, y luego tenemos que el promedio de los últimos 7 días es completamente negativo. Los únicos, bueno, solamente hay un token verde, los de Event en las últimas 24 horas, que en este caso es Zcash, lógicamente porque lucha de frente contra esta computación cuántica y es de los pocos que está preparado. Y luego en verde tenemos solamente 3 de Event estos últimos 7 días. El activo que mejor se ha comportado, la gran mayoría ya lo sabréis, pero ha sido Hyperliquid, con una revalorización desde inicio de año de un más 40%. Fijaros cómo choca esto de frente en relación a Bitcoin, Ethereum y el resto del mercado. De hecho, junto con Tron, el cual tampoco hay que tenerlo muy en cuenta porque Justin Sun, su fundador, tiene 2/3 del supply. Actualmente tenemos que solamente Bitcoin está prácticamente en positivo en el año. De hecho, solamente si quitamos a Tron, que como digo, está completamente manipulado, ¿vale? Entonces, es verdad que esta última semana ha tenido un comportamiento más pobre, tomó liquidez en la zona más o menos de los $41 y ha tenido ahora un comportamiento peor, lógicamente por toda la subida que había tenido, ¿no? En relación a, sobre todo, HIP3, estos mercados completamente sin permisos, desplegados por la empresa Trader X y Z, que ha tenido un auge increíble, llevando a un open interest de 1,6 billones de dólares americanos, superando a DEX de perpetuos como Lighter, y que ha tenido, pues como digo,
una intrusión brutal, sobre todo comentado en medios como Bloomberg y compañía. Tenemos después que hay algún que otro toque, bueno, lo comentaremos a continuación. En cuanto a los ETFs se refiere, tenemos que, bueno, prácticamente desde el 18 de marzo, estas últimas 2 semanas, ha habido más salidas que entradas, como no puede ser de otra manera. Al final estamos dentro de una tendencia bajista y por mucho que haya interés institucional, como veremos ahora en un tweet, tenemos que las salidas de los últimos 5 días han sido de 320 millones, ¿vale? Fijaros que en Ethereum han sido de 144, hay más apatía que otra cosa. El otro día comentaba justamente hace una semana en el informe que teníamos que lo que era el AUM, es decir, los activos bajo gestión en Bitcoin habían caído un 10% desde máximos históricos, se situaban en torno a 56 billones actualmente, y sin embargo en Ethereum había caído más de un 20%, y pues bueno, al final te quiere decir un poco dónde está la convicción, ¿no? Tenemos en este caso niveles importantes todavía, que lo comentaremos ahora en el gráfico, como digo, y lo que tenemos es en la zona o en el mercado en los mercados de derivados. Algo que me llama la atención sobre todo es el mercado de derivados, porque no quiero comentar más allá del Open Interest, pero sí lo que sería el posicionamiento. Tenemos que en Binance, ¿vale? El total de las cuentas vemos que hay más posicionamiento en largo, el 68,4 está en el largo frente al 31%, y sin embargo los top traders, las ballenas, sí que tenemos ya un posicionamiento más corto que largo, lógicamente por la incertidumbre. Por mucho que podamos creer que Bitcoin puede llegar a ser un activo refugio, que se puede comportar bien en momentos como este, lo que tenemos a día de hoy es que sigue siendo un activo de riesgo muy pendiente o que se mueve mucho por la liquidez global, que ahora mismo está en periodo de contracción, y que sobre todo en un momento de incertidumbre grandes profesionales tienden a liquidar primero es Bitcoin y el resto de activos digitales, ¿no? Fijaros cómo tenemos aquí las últimas lecturas que ha ido cambiando, pero la gran mayoría sigue en posicionamiento largo a día de hoy, ¿vale? En cuanto a las liquidaciones, las últimas 24 horas ahora sí que han cambiado, tenemos 68 millones, casi 70 de largos liquidados, y en corto 41 millones, ¿vale? En cuanto a los ganadores, hay algo que quiero que tengáis en cuenta y sobre todo es este tipo de tokens, ¿vale? Fijaros, Siren es una estafa, es un rug pull seguramente en un futuro, y tenemos que aparece aquí como los principales ganadores, ¿no? De los últimos 7 días, que ha tenido un cambio de 4,9 y de hecho tuvo cambios de un más 50, más 60% hace escasos días, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque son tokens que no sé cómo acaban directamente listados también en Binance y que acaban siendo completamente extractivos, ¿no? Fijaros también ZEC, lo que comentaba antes en cuanto a la computación cuántica, bueno, Tron ya lo hemos comentado, y el que sí que me parece muy, pero que muy interesante es Sky, ¿no? Si vamos después a lo que es el revenue diario, juraría que hoy estaba en torno a $400.000 y en el mes en torno a 13 millones de revenue acumulado, ¿vale? Y además tenemos que en este caso, fijaros, el market cap FDV, el ratio es el del 99%, muy pero que muy interesante. En cuanto a los perdedores de la última semana, lo que tenemos aquí es, bueno, sobre todo vais a ver proyectos que no sorprenden que estén aquí. Tenemos a Aptos, WorldCoin, Cash, Aave, lógicamente por todos los debates que está habiendo en torno a Aave Labs y Aave DAO, que ya los hemos comentado previamente en Twitter, y lo que sí que ha caído es Morpho, que a pesar de ser un gran proyecto había tenido una revalorización a principio de año muy pero que muy positiva, y después de una expansión en un momento como el que tenemos de incertidumbre no ha podido soportar esos precios. Vamos a pasar ahora a los gráficos directamente para que entendamos un poco más la situación de mercado. En cuanto a los futuros se refiere, hoy vienen en verde, prácticamente un 1% arriba. Lógicamente venimos, como digo, de una situación bastante bajista. Fijaros que se rompieron niveles importantes en cuanto al SP500 se refiere, y de hecho estamos ya prácticamente a poco, en torno a un 3-4% de llegar justamente a la zona previa al día de la liberación, o ese momento en cuando a Trump se le fue un poco la cabeza con los aranceles y empezó a declarar la guerra a todos y cada uno de los países que en su momento fueron aliados. Fijaros que esto provocó una caída en su momento de un 18%, que fue, bueno, más de un 20%, que fue una oportunidad de compra brutal, y de hecho Trump en esta zona aquí justamente dijo que era buena oportunidad o buen momento para comprar mercados, o sea, renta variable, la cual, bueno, pues parece ser que no falló, tenía cierta información como no puede ser de otra manera, y parece que vivimos en un mundo de completa manipulación, que bueno, no lo comentaremos, pero la semana pasada dejé un trozo en el informe, un pequeño análisis sobre lo que haya sucedido justamente con una de estas Trump put, es decir, justamente cuando parece que hay paz, parece que vuelve a haber guerra, y los mercados suben y bajan al son de lo que comenta este hombre, ¿no? Luego lo que quiero comentar más es Bitcoin. Fijaros, algo que ya llevo repitiendo en muchas ocasiones y que funciona demasiado bien, o sea, esto lo digo para que cada uno actúe en consecuencia, pero las tomas de liquidez siguen funcionando espectaculares, y el patrón que estamos teniendo ahora es muy parecido al que tuvimos justamente en enero, más o menos. Fijaros que tuvimos caída, una consolidación, se vino a tomar liquidez, sobre todo en temporalidad semanal. Fijaros aquí cómo se tomó liquidez de este máximo de aquí, de hecho podríamos ir incluso al máximo mensual, se tomó liquidez y para abajo otra vez. Aquí fijaros que todavía nos estamos moviendo en la vela mensual de febrero, aquí dentro, no lo hemos roto todavía, y esto lo que supone es que se genera liquidez tanto al alza como a la baja, y que después, pues una vez se toma, lo que tenemos es un movimiento a la baja. Bajo mi punto de vista, los objetivos, como llevo diciendo ya varias semanas o meses, sigue siendo el primero 58.000, y a partir de ahí habrá que ver la reacción. Creo que el punto principal como buen trader o buen inversor siempre es tener un plan bien definido y después actuar siempre en consecuencia, es decir, ser reactivo a lo que suceda, ¿vale? Y no estar siempre intentando de manera proactiva dar suelos y anticiparse a situaciones o escenarios que no tenemos completamente claros. Fijaros en el caso de Hype, como comentaba antes, esa toma de liquidez se ve mejor en temporalidad
diaria, ¿vale? Tuvimos aquí justamente una toma de liquidez y desde ese momento hemos comenzado a caer. A pesar de ser uno de los mejores tokens del mercado y que mejor se ha comportado, fijaros, como digo, este gráfico que os dejo por aquí, la performance que ha habido desde el inicio de año, fue más 48% de Bitcoin, menos 25 en BTC y menos 32 en Ethereum, ¿no? Al final, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones después en nuestra cartera. En cuanto a tokens que también se han comportado muy bien, aquí tenemos justamente a Morpho, que a pesar de haber caído ahora justamente desde estos máximos locales que hicimos en torno a un 25%, vamos a verlo bien, bueno, más de un 25%, un 29%, se había comportado opcionalmente bien, teniendo en cuenta que Bitcoin seguía en un rango. Había hecho más de un 100% de rentabilidad en apenas en un mes, un 130% concretamente, sin tener todavía activado lo que sería el fee switch, es decir, todavía no están cobrando, no están generando ningún tipo de revenue, a pesar de generar anualmente más de 130 millones en cuanto a comisiones se refiere por el uso de la plataforma. ¿Cuál más tenemos por aquí interesante? A pesar de que había gente durante el TG de Lighter que estaba anunciando que iba a ser el fin de Hyperliquid, voy a dejar de hecho un artículo en los comentarios para que podáis ver cómo hice un análisis en su momento un poco explicando por qué creía que Lighter para nada era el fin de Hyperliquid, que si en algún momento tenemos un competidor, un incumbente que pueda tumbar a Hyperliquid o que lo pueda poner en apuros, va a ser más viniendo de finanzas tradicionales que una plataforma que estaba completamente incentivada y que lo que tenía era que los niveles de volumen estaban completamente alterados por esos incentivos en cuanto al airdrop se refería, y que en el momento que salió pasó lo mismo que sucedió con el resto de tokens que salieron en 2025. 125 tokens que salieron durante 2025, tenemos que el 13% acabaron el año en positivo y durante ese mismo año, en 2025, el 87% cerraron el año en negativo, ¿no? Al final, con estos datos sobre la mano, ya podemos pensar que nuestro proyecto es el mejor, que a nivel estadístico lo más seguro es que vaya a caer, y en este caso Lighter se deja ya pues más de un 75% desde máximos y parece que no encuentra ningún tipo de suelo. Pero bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, aquí estamos. Chao.